Habíamos abordado el tema de teoría de colas, pues estos modelos, si se quiere, habíamos dicho, aparecen porque tenemos básicamente una serie de eventos, sucesos, procesos en los cuales tenemos congestión pongámosle, no siempre de personas, porque, ¿saben? En 1909, este señor Agner Erlang observó un fenómeno, ¿no? Que estoy marcando acá. Antes, por ejemplo, las llamadas telefónicas, señores, no eran como ahora, ¿no? Ahora ustedes ya los conocen con el WhatsApp, que se hace más directo e inmediato, casi inmediato, ¿no es cierto? Antes, como era el contacto con otras personas en otros puntos geográficos, ¿no? Porque para eso necesitamos los medios de comunicación, ¿no? Antes existían los teléfonos, la telefonía fija, ¿no? Es decir, el teléfono, no sé si algunos todavía tienen en su casa, algunos ya no necesitan, ya es muy poco utilizado en estos tiempos la telefonía fija. ¿Cómo es la telefonía fija? Pues es un punto de contacto, un teléfono en un punto específico, además de un domicilio, es decir, solo está en la casa, no funciona en la calle, no tiene sentido arrastrar el cable, funciona con cable, ¿no es cierto? Ustedes observan su teléfono fijo, pues funciona con cable, imposible comunicarse en la calle, por ejemplo, ¿no? Porque el cable tiene que ser muy largo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí se inventó la telefonía móvil, por eso tienen su teléfono pues portátil, que en cualquier momento uno puede comunicarse con otra persona, ¿no es cierto? Pero en esas épocas, señores, la telefonía fija, pues para empezar implicaba un lugar. En segundo lugar, pues la telefonía fija, como su conexión es por cable, pues no era directo, si se quiere, del punto de conexión hasta el destinatario. Por decir, si yo quisiera comunicarme con mi abuelita que está en Santa Cruz, pues ¿cómo le hago si la telefonía es fija? Pues tendría que llamar a su número, ¿verdad? Al teléfono fijo, y ella también tendría que estar en el momento en que la llame, simultáneamente en la casa, si se quiere, atendiendo el punto de conexión, es decir, el teléfono. Pero eso hoy en día con la telefonía fija, pero antes, señores, para yo poder hablar con mi abuelita que está en Santa Cruz, pues primero tenía que llamar a una central telefónica. Es decir, es como llamar a Coteor acá a las oficinas y decirle, oiga, quiero comunicarme con este número que es de mi abuelita que está en Santa Cruz. Entonces la central telefónica hacía la conexión hasta Santa Cruz y recién yo podía conversar con mi abuelita, ¿no es cierto? Me habilitaban, si se quiere, el canal de comunicación. Claro. Ahora imagínense ese proceso, esa lógica, en el sentido de que a la misma hora todos los solureños quieran hablar con su abuelita que está en Santa Cruz. Entonces ahí se generaba la congestión, si se quiere, en los canales de conexión telefónica, es decir, en el tráfico telefónico, ¿no? Es decir, imagínense, justo al mediodía, a las 12 en punto, pues yo llamo a Coteor, hágame por favor la conexión a Santa Cruz con mi abuelita. Pues mi vecino lo mismo hace, mi otro vecino también, el otro, es decir, todo el barrio, toda la ciudad en ese mismo momento. ¿Se dan cuenta? Entonces la capacidad de tráfico telefónico en Coteor, claro, tiene límites, no es al infinito, no es como la señal abierta inalámbrica. La inalámbrica, inclusive la inalámbrica, señores, si ustedes conectan, si tienen un punto de conexión en su casa, es decir, una conexión de internet, por ejemplo, inalámbrico,
pues cuando todos al mismo tiempo en la familia se conectan y de repente pues le ponen todo el mundo al mismo tiempo videos, pues el internet se hace más lento, ¿no es cierto? El tráfico se hace más lento, el tráfico de información obviamente. Entonces esto genera lentitud en el proceso de conexión. Esto es evidente y ahí empiezan los conflictos familiares, ¿no? Que estoy pasando clases y tú por qué estás viendo videos, etcétera, etcétera. Entonces, de manera similar, pues en las conexiones telefónicas eran un poco más complejas. ¿Por qué razones? Porque los canales eran definidos. Ni siquiera se hacía lenta la conexión. Es que sencillamente ya no podías hablar, ¿no? Por decir, si la capacidad de tráfico de telefonía fija son, qué sé yo, 200 líneas, 200 cablecitos, si se quiere, pues el momento en que la persona número 201 llamaba al mismo tiempo a hacer una conexión con su abuelita Santa Cruz, pues la operadora que les respondía, ¿sabe qué, señor? Todas las líneas están ocupadas. Por lo tanto, ya no puede hacer la conexión. Es lo mismo que nos contestan, por ejemplo, no sé si a usted se les ocurre de hacer una llamada a un banco por las líneas 800, ¿no? A unas líneas de reclamo, qué sé yo. Entonces ellos, por ejemplo, tienen canales definidos, es decir, líneas, operadores contados. Tienen unos 10 operadores que están atendiendo llamadas. Y si los 10 están ocupados, pues a ustedes queda el número 11 que les responde. Pues todos nuestros operadores están ocupados, vuelva a llamar o espere o aguarde la llamada, ¿no es cierto? Lo mismo sucedía. Entonces, sí, el tráfico de telefónico era, pero impresionante, ¿no? Cuando teníamos líneas fijas de conexión en los que ocupaban cada uno un canal, un cable de conexión, porque la telefonía fija es por cable, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, pues se requería algún mecanismo de priorizar el orden de llegadas de los que solicitan el servicio de conexión de telefonía fija, por ejemplo. Y es precisamente, miren, tampoco es esto de los últimos años, esto de las teorías de colas, desde 1909, cuando Erlang observa ese conflicto en el tráfico telefónico, la congestión, pues ahí es donde se inventa estos modelos matemáticos que vamos a estudiar, ¿no? Precisamente porque aparecieron en las conexiones telefónicas. Entonces decíamos que una cola es una línea de espera, una fila, y la teoría de colas, la que estamos estudiando, es una colección de modelos matemáticos que describen sistemas de líneas de espera, es decir, las formas en que, lo que habíamos visto en la anterior clase, las formas en que las líneas de espera se ordenan, ¿no? en una fila. Y estos modelos sirven para encontrar, si se quiere, primero identificar los costos y los tiempos. Ya son dos primeras variables que hay que observar en una cola, en una fila. Es decir, una variable denominada costos y la otra tiempos, ¿no? Es decir, qué tiempo tengo que esperar. Y la idea, claro, es minimizar los costos y minimizar, por supuesto, el tiempo de estadía de un cliente en una cola. ¿Por qué razón habíamos dicho? Porque sencillamente nos puede costar la pérdida de los clientes, ¿no? Entonces, y no solamente decíamos es que se dan esto en cuestión de personas, también se da pues ya hemos visto con las llamadas telefónicas, o con acá algunos ejemplos, por ejemplo los aeropuertos, ¿no? Nosotros tenemos un aeropuerto un tanto de a la cita si se quiere en Oruro, pero los aeropuertos de verdad, aquellos aeropuertos que tienen alto tráfico, pues sí o sí utilizan un modelo de colas, ¿no? Porque los aviones no están llegando por día uno. Los aviones llegan a razón de, qué sé yo, 1, 2, 3 minutos máximo de flujo, es decir, de salida y llegada. Si ustedes alguna vez se quedan a observar, por ejemplo, el flujo de salidas, despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Barajas en España, por ejemplo, en Madrid, pues ustedes van a ver con
despegues y aterrizajes de avión con una distancia de no más de 2 minutos, ¿no? Es decir, cada minuto y cada 2 minutos están despegando y están aterrizando, despegando y aterrizando. Claro, y claro, uno se imaginará y dice, ¿y cómo es que estos, entre comillas, no se chocan? ¿No? Si apenas uno está despegando, el otro ya está aterrizando, y además tenemos 4 pistas, son 4, en un mismo aeropuerto, 4 pistas de aterrizaje y de despegue simultáneamente, pues en algún momento en el espacio tal vez deberían de chocar estos aviones, ¿no? Es impresionante, no saben la cantidad de... Lo mismo el aeropuerto de Miami, ¿no? ¿Estos por qué son tan congestionados? Porque son puntos de llegada, primero Madrid, de llegada a un continente, es decir, a toda Europa se llega por Madrid, se entra por Madrid, es como la puerta, si se quieren, de Europa, ¿no? Si alguien quiere viajar a Italia, por ejemplo, o a Francia o a Alemania, pues el punto, no existen vuelos directos, el punto de ingreso es Madrid, por España, de ahí pueden tomar otro avión que ya le consideran el vuelo local, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, son raros los vuelos que son directos, por decir Washington, etcétera, ¿no? Los vuelos de conexión y de llegada y de apertura, es como la puerta principal, es el aeropuerto de Miami, por ejemplo, ¿no? Miami, pucha, si ustedes se paran igualito, ¿no? Los aviones están despegando y están aterrizando, despegando, aterrizando, despegando, aterrizando, es increíble, ¿no? Y 24 horas, no es tan, no solamente, digamos, en el día, en horas de oficina, no, 24 horas, 2 de la mañana, se paran en el aeropuerto, igualito, siguen despegando, aterrizando, despegando, aterrizando. Entonces, claro, ahí necesitamos un modelo de colas, pero extremadamente eficiente. ¿Por qué razones? Porque un error de la torre de control, porque ahí está la torre de control, existe una sola torre de control, es decir, una persona controla todo ese tráfico de despegues y aterrizajes. Pues imagínense que se le vaya solamente en un dato, en un número que se le vaya. Eso implica un accidente, pero de magnitud, ¿no es cierto? Raras veces en la historia se ha dado de que uno de estos actores de control haya cometido un error. Es decir, es como cuando ustedes dicen, ¿sabe que me he equivocado solo en el signo? Pues ese solo en el signo les puede costar la vida a 300 pasajeros, porque cada avión por lo menos carga 300 pasajeros, ¿no? Entonces, no pueden haber errores. Por esas razones trato yo de inclusive transmitirles ese mensaje. Cuando ustedes hacen sus prácticas, pues 0 errores. Un error ortográfico, ya les dije, anula toda su tarea, todo su examen, todo. No tiene sentido, ¿no es cierto? O sea, no podemos cometer errores. ¿Se dan cuenta? Imagínense un errorcito, pues que me equivoqué en el signo. Pues ese error en el signo ya les estoy contando que puede costarles la vida a más de 300 pasajeros, ¿no? Son entonces estos aeropuertos, por ejemplo, lo mismo en Sudamérica, el aeropuerto que más tráfico tiene, que es como la puerta de llegada también, es el aeropuerto de Lima, ¿no? En Perú. La mayoría de los aviones que vienen de Europa o de Estados Unidos pasan por Lima, ¿no? Esa es la puerta de entrada. Son pocos los pueblos, por ejemplo, que salen de manera directa desde, por decir, de Miami a Santa Cruz. Son pocos vuelos, ¿no? La mayoría entran por Lima, de Lima a La Paz, Lima a Santa Cruz, qué sé yo. Entonces, hay puntos de entrada en los continentes, por ejemplo, ¿no? En Asia, por ejemplo, Japón es uno de los puntos de entrada y los aeropuertos son, pero inmensos, inmensos. Les digo que son inmensos, es para quedarnos pero con la boca abierta, ¿no? Es tremendo. Con decir que para ir a recoger maletas en Madrid, por ejemplo, pues hay que viajar en tren. Es decir, ustedes llegan, salen del avión y existen unos trenes subterráneos de unos 4 pisos bajo tierra, ¿no? Por niveles, ¿no? Si uno baja, por decir, no sé de cuántos pisos serán hacia abajo, supongo que son más, pero uno baja 4 pisos, toma el tren
es un viaje de unos 20 minutos en tren y recién ahí recogen sus maletas. Como verán, son aeropuertos inmensos, 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 ¿no? Bueno, así funciona, pues el tráfico es terrible desde la llegada y claro, con semejante flujo de pasajeros, es decir, cada minuto, cada 2 minutos despegando y aterrizando, obviamente la infraestructura tiene que ser grande, grande, grande. ¿Para qué? Para esa cantidad de pasajeros que están, por un lado, abordando el avión, por otro lado, desembarcando del avión, ¿no es cierto? Sus maletas, o sea, es impresionante, ¿no? Es toda una... Yo creo que donde más matemáticas se utiliza precisamente son ese tipo de cosas, ¿no? Otro ejemplo, pues los bomberos, las compañías telefónicas, ya les había dicho, las panaderías con clientes, las tiendas, los bancos, las oficinas de correo, antes las oficinas de correo, ahora ya no, ¿no? Las fábricas donde ensamblar, por ejemplo, el flujo de una fábrica no siempre tienen que ser personas, les había dicho que hacen filas, sino piezas para ensamblar, por ejemplo, ¿no? Los hospitales, hoy en día los hospitales sí, ¿no? Requieren un modelo de colas porque con el COVID pues han congestionado, han colapsado nuestros hospitales, por ejemplo, ¿no? Ya no sabían con qué criterios admitir a los pacientes. Claro, inclusive en las clínicas privadas, pues no, pese a que las garantías eran exorbitantes, ¿no? Por eso es que se ha hecho alguna intervención inclusive en ese mercado de salud, en el sector privado, por supuesto, en el que la garantía creo que era 100.000 bolivianos, ¿no? Si uno no tenía 100.000 bolivianos, ni siquiera podía ser considerado para ser admitido como paciente en alguna clínica, estoy hablando del COVID. Claro, en los hospitales públicos, si bien no prima el dinero, pero igual la cantidad de pacientes ha colapsado. Entonces ahí se requerían unos modelos matemáticos para optimizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como en la teoría de Colson-Lewicz es un estudio matemático que permite observar el comportamiento de las filas. ¿Cómo funcionan las filas? Pues a partir de los clientes, la llegada a los mismos, el servicio que reciben, habíamos dicho, y además la forma en que este proceso se da a partir de la llegada y atención al servicio. En ese contexto vamos a identificar variables. Primera variable, pues clientes. ¿Quiénes son los clientes? Los que están haciendo la fila, los que están solicitando un servicio, los que están solicitando algo, ¿no es cierto? En el caso de las llamadas, pues están solicitando un canal, un cablecito, si se quiere, por donde conectarse, ¿no es cierto? Es la lógica del cliente, no siempre son personas, sino son procesos, pueden ser bienes. En un proceso de fabricación de vehículos, por ejemplo. Vamos a tener un flujo de cola respecto de las llantas que se tienen que ocupar en el ensamblaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Máquinas que pueden ser reparadas, pues, aviones que están esperando aterrizar, ¿no? Por ejemplo, como cuando las pistas, como cuando las pistas están totalmente ocupadas y por decir un avión llega antes de lo previsto, porque suele suceder eso, o atrasado. Hay aviones que se desvían en el camino, sobre todo los vuelos intercontinentales, pues suelen algunas veces atrasarse o algunas veces adelantarse, ¿no? No siempre, a veces llegan a la hora exacta. Por decir, de acá, de Santa Cruz hasta Madrid son 14 horas de vuelo. A veces suele suceder que el avión llega en 14 horas y media, 14:45, ¿no? Es decir, unos 40, 45 minutos de atraso. ¿Por qué? Porque el avión seguramente ha tenido turbulencias, ¿no? Turbulencias de vientos, qué sé yo. Entonces llega un poquito tarde. Pues ojo, los aeropuertos están bien programados para que los aviones lleguen en hora, ¿no? Y claro, el aterrizaje no se puede hacer simultáneamente de dos aviones, pues no tienen que esperar. ¿Cómo hacen para que los aviones que han llegado tarde no se choquen con los que están llegando en hora, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues los aviones, los de la torre de control tienen unos modelos en los que les hacen esperar a la cresta. ¿Y cómo espera? Pues un avión ahí arriba cuando está a una velocidad de más de 500 kilómetros, 300 kilómetros por hora. ¿Cómo esperan ahí arriba? Pues esperan por niveles, les cuento, ¿no? Es como es por niveles, pues les dan niveles de altitud
Es decir, es como si un avión esperara encima de otro, encima de otro, encima de otro, encima de otro, ¿no? Es decir, para que no se choquen, entonces ahí arriba del aeropuerto les hacen hacer círculos hasta que existe una pista más o menos desocupada e inmediatamente les autorizan el aterrizaje cuando están fuera de o algún avión de emergencia, por ejemplo, ¿no? Ahí arriba, digamos, ha llegado un avión de emergencia y el que ha llegado en hora tiene que esperar porque el de emergencia puede estrellar. Entonces, ¿qué hacen? Le dan prioridad al que está llegando de emergencia, le abren todos los espacios y claro, los otros aviones que tienen que hacer, esperar ahí arriba. ¿Y cómo esperan? Haciendo círculos en un nivel de altitud determinado. Les fijan una altitud, porque la altitud se mide en pies, ¿no? Entonces les dicen a tantos pies, pues esperen y ahí, claro, en cierto nivel, ellos no tienen que ni subirse ni bajarse, es decir, ni los aviones, los pilotos lo que hacen es mantener a la altitud. No se suben más arriba ni se bajan más abajo. ¿Por qué? Porque más arriba hay otro avión que está dando vueltas. Más abajo también hay otro avión que está dando vueltas. Entonces, el momento en que ellos no controlen, digamos, la altitud, pues corren el riesgo de chocarse con otro avión, es decir, que es poco probable, pero sí se da eso. Entonces, les dan altitud. Entonces, ahí arriba, en el cielo, están como por pisos esperando los aviones, ¿no? Entonces, esa lógica se tiene que hacer con modelos de este tipo, ¿no? Otra variable que vamos a observar son las instalaciones de servicio, es decir, los puntos de servicio donde van a ser atendidos estos clientes, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en una gasolinera. En una gasolinera el cliente es un vehículo que va a ser recargado con combustible, ¿no es cierto? ¿Quién es la instalación de servicio? Pues la estación de servicio, ¿no? El punto de la gasolinera, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, líneas telefónicas, talleres de reparación, pistas de aeropuerto, ¿no? Todas esas cosas. Y aquí hay un montón de cosas que podemos colocar, ¿no? Otra variable, las llegadas. ¿Qué son las llegadas? Pues es el número de clientes, ojo, ya hemos conceptualizado acá clientes, el número de clientes que llegan a las instalaciones de servicio, no que reciben el servicio, sino que están llegando. Yo llego al banco, pues ni bien llego, no es que me atienden, si tengo suerte tal vez, pero simplemente es la llegada, que yo esté llegando al banco. No sé si hay fila, no hay fila, pero yo llego al banco. Es decir, el vehículo llega a la gasolinera. No sabemos si está vacío o está lleno. Simplemente es la llegada. El avión llega al aeropuerto. Todavía no aterriza. Solamente ha llegado al punto de servicio, al aeropuerto. Pues, ¿qué va a suceder? Pues depende si le autorizan que pueda aterrizar o no pueda aterrizar. Si no le autorizan, pues sigue dando vueltas. La fila del avión es dar vueltas en un nivel de altura. Listo. Si no me dan el servicio, si yo voy al banco, pues estoy en la calle, en algún punto haciendo fila, ¿no es cierto? Si voy al CEGI, pues en su patio seguramente dando vueltas. Si está en el CEGI, pues en el patio se hace fila, ¿no es cierto? No estoy en la calle precisamente, pero estoy en su patio. Pero en cuanto es la llegada. La tasa de servicio es una variable que se utiliza para designar la capacidad de servicio, es decir, cuánto de capacidad tiene el punto de servicio. Por decir, en el ejemplo del de las, ¿cómo se llama? De la estación de servicio de combustible, de gasolina. Pues hay puntos de estaciones de servicio de gasolina donde están precisamente en medio de la calle, ¿no? Entonces hay una cierta capacidad si se quiere, de servicio, ¿no es cierto? ¿Cuántos puede atender? ¿Cuántos vehículos puede mantener en la fila, por ejemplo? Otro ejemplo más clarito. No sé si ustedes ubican acá en la calle La Plata y Sucre. Está ahí si se quiere, ahí en las instalaciones del Banco Nacional de Bolivia, justo está en esa esquina, tienen un parqueo vehicular, ¿no es cierto? En ese parqueo están permitidos que los clientes dejen su auto. Y ya está. Si uno va con su auto, si está vacío, pues uno ingresa, lo deja su auto, nadie le cobra, no hace nada. Mientras te hacen transacciones en el Banco Nacional, pues nadie le dice nada. ¿No es cierto? Puede estar 2, 3 horas su auto parqueado. No existe
existen multas ni nada. Entonces, pero eso tiene una capacidad. Creo que ingresan unos 5 vehículos, 5 o 6, no más, ¿no es cierto? Esa es una capacidad, pero para el parqueo, no para la atención. La atención en el banco, pues no depende del parqueo, ¿no es cierto? Los clientes que han tenido la suerte de que esté vacío, pues pueden parquear, pero la atención es diferente, ¿no? La capacidad es diferente. Entonces, la capacidad de la instalación, por ejemplo, la instalación o el servicio mismo como tal, pues puede tener diferentes formas de limitar su capacidad. Primero, por el espacio puede ser. Segundo, por la cantidad de horas que atiende, ¿no? Por ejemplo, pues la tasa de servicio, ¿a qué ritmo usted atiende? La pista de aeropuerto en la que aterrizan 2 aviones por minuto, ¿cuántos aviones aterrizan por minuto? ¿No? Entonces, la tasa de servicio nos va a dar la capacidad de atención que tiene nuestro punto de servicio. El número de servidores son los agentes que están dando el servicio, es decir, en una gasolinera, no precisamente las personas, sino las maquinitas con las que se cargan la gasolina a los autos, ¿no? Esos aparatitos que están por ahí. En un banco serán el número de cajeros, por ejemplo. En un aeropuerto, pues el número de pistas. Ya les decía, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, España, pues tiene 4 pistas. Y no son las pistas como las que tenemos nosotros. Pues digo, nuestro aeropuerto da las citas, ¿no? Son pistas inmensas, 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 ¿no? Porque para los aviones de alto tonelaje, pues necesitan más espacio para aterrizar, ¿no? O para despegar. Entonces, el número de servidores ahí van a ser, por ejemplo, las pistas, ¿no? Y este aeropuerto tiene 4. El de Miami creo que tiene 3 pistas, ¿no? Entonces, como verán, estas variables son las que vamos a ir utilizando frecuentemente. Variables que están involucradas de manera directa a los costos en un sistema de colas. Pues vamos a identificar de 3 tipos. Los costos que están asociados a la espera de los clientes. ¿Cuánto me cuesta que un cliente esté esperando en la cola una vez que ha llegado al punto de servicio? ¿No es cierto? Por ejemplo, esto se ve frecuentemente en las estaciones de servicio de gasolina, donde las colas son a veces bastante largas, ¿no es cierto? La gasolina que se gasta de estar encendiendo y prendiendo, apagando el motor, por ejemplo. Ese ya es un costo. Entonces, ya hay diferentes costos que podríamos enfrentar solamente en la llegada, es decir, en el momento en que está esperando el cliente que le atiende o que recibe el servicio. Los costos asociados a la expansión del servicio, es decir, ¿qué pasa si tengo tanto cliente en el banco que tengo que contratar otro cajero? Eso es expansión del servicio, la capacidad del servicio, ¿no es cierto? O sea, contratar un cajero más significa ampliar la capacidad del servicio, por lo tanto voy a enfrentar un costo. ¿Cuál será su costo? Pues el salario que le estoy pagando al cajero. Entonces, un sueldo es un costo. Finalmente, los costos totales del sistema de servicio, es decir, cuánto me cuesta sumando los costos anteriores, ¿no? Y algunos otros costos más que se podrían incluir, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros hacemos análisis de costos, a los contadores tenemos que pedirles este tipo de variables, ¿no? Este tipo de cantidades. Bien, ¿y cómo optimizamos? Pues esta es la lógica de cómo funciona la optimización de costos en teoría de colas. Por un lado van a estar los costos en este eje vertical y en el horizontal está la capacidad. ¿Pero la capacidad de qué? La capacidad del servicio. Vamos a tener unos costos de espera, lo que habíamos dicho ya. Los costos de espera van a tener una relación inversa entre costo y capacidad. Es decir, a mayor costo enfrentado en términos de espera, pues menor será la capacidad de suministro del servicio. Y a menor costo, pues mayor la capacidad del servicio, ¿no? Esto es en cuestión de espera. Y en términos de capacidad, pues aquí hay una relación directa entre ustedes. Mayor costo, mayor capacidad. Es decir, mientras más cajeros ponga, mayor va a ser mi costo. Por eso hay una relación directa, es decir, una pendiente positiva.
Y claro, el equilibrio obviamente va a estar en el punto de intersección de estos dos costos, de capacidad y despesa, ¿no? Y ahí vamos a tener supuestamente, o no supuestamente, vamos a tener directamente mejor el costo total. Y el costo total va a ser el punto de inflexión en el cual los dos costos anteriores se van intersectando, ¿no? Es este punto de inflexión del costo total que minimiza el costo total de la atención al cliente, pues se puede obtener a través de la primera derivada y ya está, ¿no? Entonces, cuando observamos gráficamente los costos de teoría de colas, pues tenemos que observar estos dos tipos de costos y a partir de ahí el costo total encontrar el costo mínimo, ¿no? Es decir, el punto mínimo en el cual la evolución de los costos totales de atención al cliente o de atención al servicio de colas, pues nos brinde el mínimo de costos en términos de los servicios en atención de colas, ¿vale? ¿Cuál es el propósito de la teoría de colas? Pues primero identificamos el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el costo global, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿vale? Segundo, pues nos permite evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el costo total. Es decir, estamos haciendo acá o tratando de mirar un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría si contrato más cajeros? ¿O qué pasaría si despido a los cajeros del banco? Porque me están generando muchos costos, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar el impacto económico de la modificación de la capacidad del sistema. Modificar la capacidad del sistema significa poner más maquinitas o poner menos maquinitas. Es decir, quitar maquinitas de un sistema de atención, por ejemplo, en gasolineras, ¿no es cierto? O en aeropuerto, hacer un aeropuerto más, una pista más, ¿qué hago? O si es una de las pistas, ¿no es cierto? Establecer un balance equilibrado óptimo entre las consideraciones cuantitativas de costos y cualitativas del servicio. Es decir, equilibrar. Una cosa es el óptimo, ¿no es cierto? El óptimo nos puede decir, pues tú tienes que tener 10 cajeros óptimamente para que exista un margen de cola, pero tampoco tus cajeros se estén rascando, lo que decíamos en la anterior clase. ¿Cómo encontramos ese equilibrio óptimo? ¿No? Y claro, hay que mirar también las características cualitativas del servicio, es decir, la percepción de calidad que tienen nuestros clientes respecto de nuestros servicios. Y en ese contexto habíamos dicho que existen diferentes tipos de cola. Una línea, un servidor, ¿se acuerdan? Después teníamos una línea y múltiples servidores. Después teníamos múltiples líneas o varias líneas, varias colas y varios servidores. Y habíamos dicho también los servidores secuenciales, es decir, una llegada, un servidor o otra filita, ¿no es cierto? La primera fila para un servidor. Esto se da, decíamos, por ejemplo, en Segip. Llego, el servidor, ¿quién es? El que me está dando, el que me está recibiendo mis documentos, ¿no es cierto? Una vez que pasan los documentos, me mandan a otra fila para sacarme la foto y darme el carnet y me está atendiendo otro servidor ahí y posteriormente tengo la salida, ¿no? Entonces este es otro sistema y así podríamos tener varios sistemas que habíamos observado. Ahora bien, el sistema de colas, las llegadas de los clientes al punto de servicio, se cuantifica a través del tiempo que transcurre entre dos llegadas sucesivas. ¿Cómo es esto? Llega un cliente, el cliente, digamos, Juan Pérez, al banco, y la pregunta es, ¿qué tiempo transcurre para que llegue el siguiente cliente, Benito Juárez? Listo. Tengo dos clientes. Uno va a llegar, por decir, a las 8:30. El otro va a llegar, por decir, a las 9. Entonces, el tiempo que transcurre entre la llegada del primer y segundo cliente es de 30 minutos. ¿Me dan cuenta? En el sistema de colas, lo que tenemos que cuantificar básicamente es esta variable, las llegadas, la tasa de llegadas, ¿no? ¿A qué ritmo están llegando? Y claro, tenemos que tener un promedio. Entonces, el número esperado de llegadas por unidad de tiempo se llama, dice, tasa media de llegadas. Esta variable lambda que va a cuantificar el número esperado de llegadas por unidad de tiempo, ¿no?
Es decir, eh, cuántos clientes están llegando por un tiempo determinado, es decir, por hora. Por hora, ¿cuántos llegan? O por minuto, o por día, por semana. Por eso decimos unidad de tiempo. Unidad de tiempo va a depender de cómo nosotros estemos analizando el caso. En el caso de los aviones, pues el tiempo de llegada, la unidad de tiempo será minuto. ¿Cuántos aviones llegan por minuto? En el caso de los bancos, posiblemente sea por hora. ¿Cuántos clientes llegan por hora? En el caso de las gasolineras será pues cuántos clientes llegan por, qué sé yo, por minuto también o por hora. En el caso de Oruro, por ejemplo, de nuestro aeropuerto o de los trenes, en el caso de los trenes que llegan a Oruro, pues cuántos trenes llegan, ni modo que sea por minuto, porque no llegan a cada rato. Llegan por semana, creo. Pongamos la unidad de tiempo por semana. ¿Cuántos trenes llegan por semana? ¿No es cierto? O por mes. ¿Se dan cuenta? Esta variable, eh, el número de llegadas o la tasa media de llegadas va a depender de la unidad de tiempo que estemos manejando. Puede ser anual, semanal, mensual, hora, minuto, segundo, qué sé yo, ¿vale? Y el tiempo de esperado, ojo, el tiempo esperado, que ya estamos hablando de eh, una esperanza, además de posiblemente hablamos de un promedio, ¿no? Cuando hablamos de esperanza estamos hablando de probabilidades, ¿no es cierto? Entre llegadas es 1 sobre lambda. Ojo, el tiempo esperado entre llegadas, lo que les decía. Llega el primer cliente a las 8:30, el segundo cliente a las 9. Hay un tiempo esperado entre llegadas, entre las dos llegadas de 30 minutos en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la tasa de llegadas es, dice lambda, de 20 clientes por hora, entonces el tiempo esperado entre llegadas, el espacio entre llegada de un cliente y otro, es 1 sobre lambda. Por lo tanto, 1/20, que es igual a 0,05 horas, que hay que convertir esto obviamente en minutos. Para eso tengo que multiplicar por 60 minutos que tiene la hora, que me va a dar un resultado de 3 minutos. Es decir, si en una hora llegan 20 clientes, el tiempo esperado entre la llegada de un cliente a otro promedio es de 3 minutos. ¿No es cierto? Si en una hora he contado 20 clientes que han llegado, entonces puedo calcular el tiempo esperado entre llegadas, y eso es 1/lambda. Entonces, si calculo eso, me sale un ratio de 3 minutos. ¿Eso qué significa? Llega el primer cliente, pasan 3 minutos, llega el segundo cliente. Pasan 3 minutos, llega el tercer cliente, y así sucesivamente. Obviamente, ustedes dirán, ¿acaso los clientes se ponen de acuerdo para llegar cada 3 minutos? No mames. Puede suceder, por ejemplo, de que llegue un cliente, después de media hora lleguen 10 clientes en una sola. Y si sacamos el promedio, significa que cada 3 minutos han llegado, pues, un cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hay que estandarizar, si se quiere, ¿no? En la realidad, porque esto puede ser totalmente aleatorio. Llega un cliente y después de media hora recién lleguen 10, y después de 15 minutos lleguen 2. O sea, se puede dar una serie de cosas. O un evento de que llega el cliente, dentro de 2 minutos llega otro cliente, dentro de 5 minutos llega un cliente, después de 8 minutos llegan 3 clientes, y así sucesivamente. O sea, eso es totalmente aleatorio y casi es imposible tener un modelo exacto que me mida el flujo de clientes para tener un histórico, ¿no es cierto? O sea, el comportamiento de los clientes es totalmente aleatorio. Como es totalmente aleatorio, tengo que tener un promedio estándar respecto de una unidad de tiempo, es decir, por hora, en este caso, en este ejemplo, ¿no? O por minuto, o por segundo, o por mes, o por semana, ya es. Pero tenemos que tener una unidad de tiempo definida, en este caso por hora. ¿Listo? Y cuando defino por hora, pues tengo que calcular el promedio de llegadas por hora, eso sí va a ser promedio. Por hora aproximadamente, inclusive se puede tener segmentaciones, es decir, por hora, pero
en horas de la mañana y en horas de la tarde, que el flujo es diferente. En horas de la mañana posiblemente lleguen 20 clientes por hora. En horas de la tarde posiblemente lleguen 10 clientes por hora, en promedio. ¿No es cierto? Eso no es estándar. ¿Se dan cuenta? Depende del carro. Entonces, como verán acá, los modelos van a ir acomodándose de acuerdo a las características de cada tipo de colas. Para esto, dice, es necesario estimar, ojo, yo lo que les decía hace un momento, ya estamos hablando, cuando hablamos de número esperado, estamos hablando de probabilidades, probabilidades de ocurrencia de eventos. Entonces, los modelos tienen que contemplar la estimación de estas probabilidades. Cuando hablamos de estimación de probabilidades, pues cuando asumimos, suponemos que va a tener un cierto comportamiento alguna variable. En este caso, estimar la distribución de probabilidad de los tiempos entre llegadas. Vamos a estimar probabilidades de tiempo de llegada entre clientes. ¿No es cierto? ¿Cuál es el promedio de tiempo que llega? Ahora, la disciplina de la cola se refiere al orden en que reciben el servicio nuestros clientes. El más común, ya sabemos, first in, first out. ¿Qué significa esto? Primero en llegar, primero en salir. ¿No es cierto? Lo que se acuerdan de los inventarios, ¿no? Primeros en entrar, primeros en salir. Lo más lógico. Pero puede darse también el método LIFO, es decir, last in, first out. ¿Qué significa eso? Pues últimos en llegar, primeros en salir. ¿No? Es otro tipo y se da en la realidad, no es que no se da. Pues tercera edad es último en entrar, primero en salir, ¿no es cierto? Mujeres embarazadas, últimos en llegar, primeros en salir. ¿Se dan cuenta? Entonces, para cada uno de estos casos el modelo tiene que ser capaz de considerar eso. En términos matemáticos, cuando calculamos probabilidades, ¿no es cierto? Cuando estimamos distribución de probabilidades, recordarán ustedes en estadística que tenemos de diferentes clases, es decir, las distribuciones que tienen el comportamiento de unos datos son diversas. ¿A qué me refiero? Hay una distribución normal, una distribución de tipo exponencial, una distribución. Podemos tener diferentes formas de distribución de los datos. ¿Cómo es la distribución de los datos? Por ejemplo, una distribución normal, es la que está como campanita, ¿se acuerdan? Una distribución normal. ¿Qué significa esa distribución normal? Que los datos tienen un comportamiento en torno a la media. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, no sé si creo que hicimos ya con ustedes en el anterior tema esta lógica de cómo funciona la distribución normal. Si en este momento miramos las edades de ustedes y las ponemos en una tablita, por decir Juan Pérez, ¿cuántos años tiene Juan Pérez? Juan Pérez tiene 20 años. Por ella va a aparecer Celia Condori. Celia Condori, ¿cuántos años tiene? Pues 23. Por ahí va a aparecer, por decir, Juanita Morales. Juanita Morales, ¿cuántos años tiene? Ella tiene 25 años. Pues por ahí va a aparecer Javier Sandoval. Javier Sandoval, ¿cuántos años tiene? Javier Sandoval tiene 18. ¿Se dan cuenta entonces? Y si preguntamos las edades de cada uno, hagan de cuenta que están en torno a eso. Y la mayoría, por decir, tiene una edad de 22 años, 22 a 23 años. Esa va a ser la media. No es esto calculando el promedio. Yo diré el promedio de edad de mis alumnos de investigación operativa es de 22 o 23 años. Listo. Y si todos los datos se comportan en torno a la media, pues nuestra distribución va a ser normal en el sentido de que la mayoría de los datos va a estar entre 22, 23 años, pero hay alguna gente, algunos estudiantes que tienen menos de 22 años, 20, 21, 18 inclusive. Perfecto. Pues estos van a estar en la cola izquierda, ¿no es cierto? Pero hay algunos también que tienen 24, 25, hasta 26 años.
Perfecto, estos van a estar en la parte de la cola derecha y ya está. ¿No es cierto? Entonces, esa distribución tiene que ser equitativa, es decir, tendría que haber, digamos, 5 alumnos que tienen menos de la media, es decir, menos de 22 años, y otros 5 alumnos que tienen más de la media, es decir, 24, 25 años. Entonces la campanita va a ser bien bonita, ¿no? Pero si no suele suceder esto, entonces estamos hablando de otra forma de distribución, como este caso, una distribución exponencial, ¿no? Eso depende, dice, del comportamiento de llegadas. Claro, las llegadas no siempre son bien bonitas, es decir, no siempre van a venir 20 clientes por hora, no siempre. En la siguiente hora pueden venir 40, y en la siguiente pueden venir 60, y en la siguiente pueden venir 10. Es decir, entre las 10 y 11 de la mañana todo el mundo va a hacer sus trámites y ahí la llegada es, pero 60 clientes por hora. Y en la tarde, pues apenas llegan 10 clientes por hora, se dan cuenta. Depende de las características. Entonces, este tipo de comportamiento de las llegadas de los clientes al punto de servicio puede tener estas características, ¿no? En el que tenemos, por ejemplo, la probabilidad de tiempo de servicio es menor, dice, a la variable t. ¿Y qué es t? Representa una cantidad expresada en términos de tiempo, o unidades de tiempo, ya sean horas, minutos, semanas, meses, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto va a ser igual, dice, a 1 menos e, ¿cuánto vale? Elevado a la mu. Mu es la media, es el promedio, en términos del tiempo que ocupa la llegada de estos clientes. Entonces, lo que tenemos que estimar es estas probabilidades y que se quiere de tiempo de servicio, ¿vale? Y vamos, con ese comportamiento se observa en este formato. Una distribución exponencial tiene estas características en términos gráficos, no es precisamente la campaña. Otra forma, otro modelo para analizar estos modelos matemáticos son las distribuciones de Poisson, o Poisson, como quieran llamar, Poisson. Poisson plantea, digamos, a través de una forma de comportamiento de los clientes en términos de sus llegadas. Y esta estimación se hace por medio de la distribución de Poisson. De hecho, es una tablita que muestra las estadísticas que ustedes han estudiado ya, en el que se observa el comportamiento de los datos, ¿no? Y que en este caso para nosotros nos va a servir pues la distribución de la distribución de ocurrencia probable de eventos. De eso se trata, lo que en castellano se llama distribución discreta de probabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se observa esto? No sé si tengo la distribución de datos, o sea, la forma en que se comportan los datos en el caso de las llegadas, pues podemos considerar las siguientes variables. La probabilidad de llegadas por unidad de tiempo, ya habíamos dicho, es decir, horas, minutos, segundos, meses, semanas, años, qué sé yo. Y la tasa media de llegadas que ya habíamos visto, ya sabemos cuánto vale, ¿no? Y claro, este comportamiento va a tener esta lógica. Acá está lo que estábamos hablando. La distribución de Poisson puede tener diferentes características. Esta es la distribución normal, la campanita, cuando todos los datos están en torno a la media. Y ahí existe proporcionalidad, si se quiere, en las colas, es decir, hay un porcentaje de datos que tiene un comportamiento menor a la media o un comportamiento mayor a la media. Y esta es la campanita, la que están viendo. Pero no necesariamente los datos se comportan así. Hay otro tipo de comportamiento con sesgos, como por ejemplo este, ¿no? La segunda curva. Este tiene un sesgo, un poquito más cargado a la izquierda y los datos, las colas cargadas más a la derecha. Pero hay otro que está concentrado altamente en la izquierda. Y claro, la cola no tiene colas a la izquierda, el otro prácticamente no tiene nada de datos a la izquierda. Es decir, la media está, en el caso del ejemplo de los alumnos, de la edad de los alumnos, la media está en 22, 23 años. Pero nadie tiene menos de 22 a 23 años. Nadie. La media está en torno a 22 a 23 años, pero nadie tiene, no existe ni un alumno que tenga 21 años, no existe ni un alumno que tenga 20,
no existe ni un alumno que tenga 19, 18. Y el resto más bien existen alumnos que tienen más de 22, 23. Es decir, hay gente que tiene 24, 25, 26, hasta 27 años, digamos. Pues la cola está en el lado derecho. En el lado izquierdo no tenemos nada. Es decir, no hay datos en el extremo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, la forma de distribución del comportamiento de datos tiene esas características que estamos observando en pantalla. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Pues el número de llegadas que ocurre en un intervalo de tiempo dice, es independiente de lo que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo disjunto. Es decir, el intervalo de tiempo entre el número de llegadas no depende del anterior, ¿no es cierto? Es decir, si de 8 a 9 han llegado un dato de 20 clientes por hora, pues no necesariamente en la siguiente hora vamos a tener el mismo comportamiento, son independientes, ¿no? Un segundo elemento, la probabilidad de que se produzca una sola llegada en un intervalo de tiempo muy corto es proporcional, dice, a la duración del intervalo de tiempo y no depende del número de llegadas fuera de este intervalo. Claro. Es decir, lo que les decía, el tiempo de llegadas o la probabilidad de llegadas en la mañana y en la tarde, pues puede cambiar, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que ocurra más de una llegada en dicho intervalo de tiempo corto es insignificante. Es decir, si tenemos el promedio de 20 clientes de llegada por hora, pues posiblemente justo en la siguiente hora o en esa hora pues lleguen 21 clientes en vez de 20. Pero es marginal. No es que van a llegar 40 de una vez, sino 21 o 19. Lleguen menos, no pasa nada, ¿no es cierto? Es marginal. Pero la media siempre va a ser 20, ¿no es cierto? Bien. O en el caso de la edad de mis estudiantes, pues en el caso de eso, la media sabemos que es 22, 23 años. Pues puede ser que llegue un alumno nuevo, ¿se dan cuenta? Y con media 24 años, pues no va a afectar mucho, está en torno a la media, ¿no? A eso me refiero con esto. Ahora, la notación Kendall, quien se ha inventado estos modelos de teorías de colas, pues ha incorporado en su estructura de análisis de estos modelos una metodología, si se quiere, muy, muy específica, ¿no? Para analizar este tipo de cosas. Por ejemplo, ha incorporado en el modelo los parámetros. El primer parámetro le ha venido a llamar A. A, dice, es el modelo llegadas que adquiere valores posibles, es decir, a qué ritmo están llegando los clientes, qué tipo de formato, ¿no? Puede adoptar diferentes rangos, si se quiere. Primero, el tiempo entre llegadas, que es un tipo exponencial. Puede ser un parámetro de tiempo entre llegadas deterministas, es decir, constantes. Es decir, un dato de llegadas, por ejemplo, bien definido. Los clientes, en el caso de los trenes, llegan 2 trenes por semana. Punto. Eso es definido. No va a cambiar eso, ¿no? Los aviones, por ejemplo, llegan un vuelo, creo, por día. Y listo, ya está. No hay más. ¿Se dan cuenta? Entonces, el parámetro D me está cuantificando eso, que son deterministas y constantes a la vez. No son variables, son constantes. El parámetro A no puede adoptar los valores. Puede adoptar un parámetro, una letra G, en la que se está midiendo el tiempo entre llegadas generales, cualquier distribución, ¿no? O finalmente un tipo de entrada Erlang, que vamos a ir desarrollando también, ¿vale? Entonces este parámetro A puede adquirir diferentes formatos, diferentes valores, dependiendo de las características de llegadas de los clientes. Segundo parámetro, S, es el modelo de servicio, dice. Puede tomar los mismos valores de A, es decir, ¿qué tipo de servicio les vamos a dar? Un servicio constante, ya sé que tienen que llegar, por decir, si mi llegada es constante, como el caso de los trenes, llegan 2 trenes por semana, pues el servicio va a estar diseñado para eso. Solamente voy a abrir la estación de servicio para la llegada de los clientes. Punto, ¿no es cierto?
Entonces, ese, que es el modelo de servicio, va a estar definido por A, ¿no es cierto? Por la característica del llegado del cliente. ¿Qué pasa si es aleatorio? Es decir, exponencial, como el caso N. Si es exponencial, pues tengo que tener un modelo de servicio exponencial, es decir, para que llegue cualquier cosa. No sabemos si van a llegar a cada hora, cada minuto, cada segundo. Yo tengo que estar preparado para suministrar servicio en ese contexto, ¿vale? M dice es el número de servidores, este parámetro M, de la notación Kendall. El número de servidores me está diciendo con cuántos voy a atender en mi servicio. Si fuera un banco, pues cuántos cajeros voy a tener. Concretamente, M va a tener un valor. 2 cajeros, 1 cajero, 10 cajeros, 20 cajeros, no sé. ¿Vale? K, este parámetro K, dice que es la capacidad del sistema. ¿Qué es la capacidad del sistema? Número máximo de clientes en el sistema. Ahora sí, ¿qué es un sistema? El sistema es la cola y el servicio. Ese es el sistema. ¿Vale? Hay dos partes que tiene un sistema. ¿Cuál es la cola? Pues en el momento si ustedes observan una fila en el banco, esa ya es parte del sistema, la fila. Y el momento en que el cliente está recibiendo atención en cajas, es parte también del sistema, es el servicio como está. Entonces K, este parámetro K, me va a medir el número máximo de clientes que puedo aceptar en el sistema, es decir, tanto en fila como en cola. Alguna vez el guardia les ha dicho, por ejemplo, saben que solamente vamos a atender hasta aquí. Estoy haciendo fila y de repente justo en mi delante, ¿no es cierto? Hasta aquí. Los demás pueden irse, ya no los vamos a atender. ¿Se dan cuenta? Eso es capacidad del sistema. Es decir, me está delimitando la cola que voy a atender y además el servicio como tal. ¿Vale? Esos datos van a estar recogidos, si se quiere, por este parámetro K. Q. El parámetro Q es la disciplina, se puede omitir, es decir, el formato en que les vamos a atender. First in, first out. Es decir, primeros en salir, o el otro. ¿No es cierto? Last in, last out. O first out. Últimos en entrar, primeros en salir. Caso tercera edad, caso mujeres embarazadas, etcétera, o discapacitados, pues me va a permitir jugar con ese tipo de formato en Q. Y N, el parámetro N, finalmente es el número de estados de servicio. Se puede omitir si es uno. El número de estados de servicio significa cómo cambio mi formato de servicio. ¿No es cierto? Es decir, si es un formato exponencial, es un formato determinístico, constante, etcétera, etcétera, ¿vale? O cualquier otra forma de distribución. ¿Cuántos formatos voy a tener? ¿Vale? Entonces, resumiendo, este es el chanchullo. A adopta diferentes valores, distribución de tiempo entre llegadas. S, habíamos dicho, es la forma de distribución del servicio que está vinculado a la anterior, que es A. M es el número de servidores. K es el tamaño, si se quiere, la capacidad de servicio que tenemos. N es el tamaño de población, puede ser finito o infinito. Y Q, finalmente, es el tipo de servicio que vamos a adoptar, ¿no es cierto? Es decir, first in, first out, o last in o first out, ¿no? Es decir, primeros en llegar, primeros en salir, últimos en llegar, primeros en salir, qué sé, ¿vale? Con estos parámetros vamos a estructurar nuestro modelo en la notación Kendall. Kendall es el dueño, no el dueño, sino el que se ha inventado este tipo de modelos. ¿Qué cosas vamos a calcular? Pues vamos a calcular primero el número de clientes que esperan en una cola. Es decir, cuántos clientes están en la cola. Segunda variable, el tiempo que estos clientes están esperando en la cola, ¿no? Y en el sistema además. Esto se mide a través de las siguientes variables, la nomenclatura ya que vamos a utilizar. Número esperado de clientes en la cola, que para nosotros a partir de la fecha va a ser L sub Q. ¿Vale? O sea, ¿cuántos clientes están en la cola? Número esperado de clientes en el sistema. ¿Qué significa esto? Hay una diferencia entre clientes que están en la cola y hay un número de clientes que están en el sistema. ¿Cómo es esto? Pues si yo estoy en la cola,
No estoy haciendo nada, solo estoy haciendo cola. Estoy esperando nada más. Y estoy acá, en el número esperado de clientes en la cola. Pero cuando entro al sistema, cuando ya me están atendiendo. Claro, cuando me están atendiendo en el cajero me está dando el servicio, me está contando la plata, en otras palabras, o yo le estoy contando la plata, pues ahí va a haber otro tiempo, ¿no es cierto? Es otro tiempo. Me puede durar, por ejemplo, si me están entregando, qué sé yo, 100.000 bolivianos y en puro billetes de 10, me voy a tardar unas 2 horas por lo menos en contar todo ese dinero. Y tengo que contarlo. Ahí tengo 2 horas, más 3 horas que he hecho fila, son 5 horas. Entonces, el número esperado de clientes en el sistema se va a calcular a través de cuántos clientes están en la cola y cuántos clientes están siendo atendidos, están recibiendo el servicio. Lo mismo con el tiempo. El tiempo esperado en la cola. ¿Qué tiempo esperado en la cola? Pues 3 horas. ¿Y qué tiempo ha tardado en atenderme el cajero? Pues 2 horas. Entonces, el tiempo esperado de espera en el sistema va a ser 5 horas, ¿no es cierto? 3 horas que he hecho cola, más 2 horas que me ha tomado contar mis billetes, en total 5 horas. A eso le voy a llamar tiempo esperado de espera en el sistema. Como verán, el sistema me absorbe dos cosas, la cola y el servicio como tal, ¿vale? Entonces hay diferencia, ¿no es cierto? Una cosa es que estés haciendo cola sin hacer nada, y hay otro tiempo que se calcula o número de personas que están recibiendo el servicio, como tal. Están en plena atención, si se quiere, ¿no? Paraditos en la ventanilla, ¿no? Para entender. La llegada de un cliente, en términos gráficos, puede tener diferentes comportamientos, habíamos dicho, ¿no? Las colas, una puede ser una sola cola, 3 colas, 2 colas, depende del caso. Y vamos a tener un mecanismo de servicio, es decir, los puntos de servicio, quienes van a atender. Y a partir de ahí la salud, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar la siguiente clase ya definiendo estas ecuaciones, los modelitos como tal, para calcular nuestros puntos óptimos, de tal manera que los costos se minimicen al momento de brindar el servicio, ¿vale? Preguntas, compañeros.